Hola, ¿cómo estás? Quiero saludarte nuevamente con un gran saludo, un amoroso saludo en el nombre del Señor. Y quisiera invitarte a este tercer mensaje puesto en relación con el libro de Apocalipsis. Hemos entrado en un tema bien complejo, un tema en que tengo muchas otras personas que pueden debatir, conversar y presentar mensajes aún más profundos desde esta perspectiva. Quisiera invitar a leer el libro Apocalipsis también, de un gran hermano y gran amigo, hermano Patricio Castro, quien tiene una visión reveladora frente a aquellos aspectos importantes del mensaje de la Escritura en relación con el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y en este sentido también es que con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucho amor y con mucho cariño quisiera presentar este tercer mensaje relacionado con el libro del Apocalipsis, entendiendo que desde esta profundidad, de la profundidad de mirar las cosas a la luz de Jesucristo, es lo que yo te quiero invitar. Más allá de un tema escatológico, más allá de un tema exegético, poder observar la postura del Apocalipsis, la, re- la revelación del libro del Apocalipsis en Jesucristo es mi invitación. Para ello quiero invitarte a observar en el capítulo 2, que es el mensaje también que hemos centrado en las siete iglesias, pero quiero llevarte al verso 4. Este primer mensaje para la iglesia de Éfeso. Para ello quiero invitarte a que tú pongas el acento en el segundo capítulo del libro de Apocalipsis, desde el versículo 1 al 7. Es principalmente lo que vamos a observar. Un mensaje a la iglesia de Éfeso. Y para ello te quiero pedir que revises en tu escritura el versículo 4 del capítulo 2 del libro de las Revelaciones, que dice, yo conozco tus obras, perdón, pero tengo contra ti, sin embargo, tengo contra ti, dice otra versión, que has abandonado tu primer amor. En otras versiones dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Con este versículo centrado en el capítulo 2 verso 4 y poniendo el énfasis en estos 7 versículos del capítulo 2, quiero invitarte a que podamos pedir la presencia del Espíritu Santo en este mensaje, en esta nueva cápsula de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, una mirada reflexiva a través de esta revisión y análisis y cápsula centrada en el libro del Apocalipsis. Querido Dios, gracias te damos porque tú eres la revelación que nos quiere presentar a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, tú en el mensaje de Jesucristo quieres centrar un mensaje esperanzador. Señor, tú quieres hablar primeramente a nosotros, tus siervos, a quienes participamos de la iglesia del Señor Jesucristo, quienes somos parte de su cuerpo, los que somos llamados hijos de Dios. El mensaje de arrepentimiento debe estar centrado hacia la iglesia. Y lo expresaste en un número perfecto, hacia 7 iglesias centradas en el Asia Menor, en el sector de Turquía, Señor. Utilizando estas 7 iglesias, quisiste darle un mensaje a cada una de las iglesias en la antigüedad, en el presente y en el porvenir. Señor, revélanos tú, a través de tu manifestación, de tu Santo Espíritu, lo que quieres decirnos, Señor. Y como bien leímos en este primer versículo, ayúdanos a recuperar el primer amor que tenemos contigo. Todo esto lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, decíamos, el mensaje del Apocalipsis fue
enviado principalmente a las 7 iglesias que están en Asia, ¿cierto? Como dice el primer capítulo en el verso 4. Este hecho se hizo hincapié muchas veces en el primero y en el último capítulo, y eso hace referencia a quienes está dirigido el mensaje. Los capítulos 2 y 3 se dirigen especialmente a estas 7 iglesias también, con un mensaje especial para cada una de ellas. Y es muy interesante porque en cada una de ellas se hace referencia a un punto central. ¿Y cuál es este punto central? Es que él dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira y así continúa. Escribe al ángel. ¿Escribe a quién? ¿A quién se dirige el ángel? ¿Quién es el ángel? Es el mensajero. Tú y yo, a través de la historia, quienes representamos a la iglesia cristiana, somos estos ángeles. Somos aquellos mensajeros que deben dar un mensaje. El mensaje, el mensajero, el profeta, la persona, el apóstol, aquel siervo fiel que debe ayudar a través de sus dones espirituales es principalmente para la edificación de la iglesia. Y se nos ha olvidado, nosotros como cristianos no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos. Estamos centrados y llevamos eh, adoctrinamiento, llevamos reflexiones, llevamos mirada a aquellos que no se han convertido a la palabra, pero el mensaje del Apocalipsis es para las iglesias, es para el arrepentimiento de la iglesia, para estas 7 iglesias que representan un mensaje en una variedad de tiempos, de oportunidades y de características de la iglesia desde sus inicios hasta el tiempo final que se reflejan en estas 7 iglesias. El mensaje, voy a ser majadero quizás, el mensaje es para las 7 iglesias. El mensaje es para tu iglesia y es para mi iglesia. No es para aquellos que aún no han conocido. El mensaje no es para el mundo, es para la iglesia. Quizás sueno un poco eh, pesado, quizás puedo sonar un poco majadero, puedo sonar un poco repetitivo con el tema, pero es importante que te quede claro. Y dice el versículo que leímos, sin embargo, contra ti, o sea, contra la iglesia que se encontraba en Éfeso, que representa a muchas iglesias a través de toda la cristiandad, es que has abandonado, es que has dejado, es que has perdido tu primer amor. Este hecho se hizo hincapié varias veces en el primer y último capítulo, como dijimos. Y el mensaje dice, en forma de decretos imperiales, comenzando el mensaje con la frase, esto dice. Al considerar estas 7 cartas, 7 epístolas, cada una de ellas dirigida a una iglesia en particular, desde la primera hasta la última, todas ellas parecen entre sí. En primer lugar, aparece el saludo y la descripción del Señor. Desde, desde este punto, como bien dijimos, se describe la condición de la iglesia que es seguida por una apelación hacia la acción. No solamente el Señor Jesucristo a través del mensaje angélico está mostrando la condición de la iglesia, sino que también le apela a tomar una acción, a ponerse en juego. ¿A qué? A ponerse en regla con el Señor, a proceder al arrepentimiento. Finalmente, la recompensa a los vencedores y el llamamiento a aquel que tiene oídos, en cada una de estas cartas, de estas epístolas, el Señor nos muestra quién es Él, en qué condición se encuentra la iglesia, qué le dará a aquel que venza y luego Él hace un llamado a todo el que tiene oídos para que oiga.
Hay un llamamiento a los vencedores en cada una de estas iglesias. Y qué interesante porque en el versículo final de esta carta hacia Éfeso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sabes que esto se va repitiendo a través de cada uno de los mensajes hacia las iglesias. Si tú lo ves en el primero, hacia Éfeso, después aparece también a Esmirna, también aparece a Pérgamo y así sucesivamente. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo te tiene que hablar y decirle a las iglesias un mensaje particular. Al considerar estas 7 cartas en su conjunto, vemos que cada una de ellas se divide en 4 sesiones. Desde la primera hasta la última, todas ellas se parecen, como bien decíamos. En cada una de las epístolas, el Señor nos muestra quién es. Haya un llamamiento a los vencedores. Hoy día vamos a ver un mensaje, el cual es el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesucristo a una iglesia particular que es la iglesia de Éfeso. Por eso es que te dije, te invité a que puedas leer Apocalipsis 2 desde el versículo 1 al 7. Pongamos en perspectiva y en contexto esta situación. Éfeso era conocida como la ciudad más grande, la más rica y más importante de Asia Menor, lo cual hoy día se encuentra Turquía. Además de ser la capital de la provincia romana de esa región, se destacaba como centro político, comercial y religioso. La ciudad estaba en una posición estratégica, tenía un puerto comercial enorme y agitado, porque la mayoría de los navíos tenían que pasar a través de su puerto. Mira qué interesante. Juan escribe a la iglesia de Éfeso y también Pablo, quizás el más grande apóstol, también escribe una carta a los Efesios. ¿Te das cuenta lo relevante e importante que estaba ahí? Además de ser rica, también se convirtió en un importante centro de cultura, en un centro religioso. Era una ciudad mística, llena de supersticiones y también uno de los centros de culto hacia el emperador. Allí estaba el más importante de los templos a la diosa Artemisa. En el libro de los Efesios, la carta de Efesios y en el libro de Hechos, se le presenta como Diana. Por ejemplo, en Hechos 19:35. El culto se presentaba y se celebraba más bien a través de un culto orgiástico, un culto lleno de orgías. Y también ahí en esta ciudad estaba el templo de Eros, el dios del placer. Éfeso era una ciudad en la que la inmoralidad estaba fuertemente presente como resultado de la mezcla de distintas y diferentes y diversas culturas. Por eso era muy interesante y en este sentido, además de ser idólatra y mística, esta ciudad había una persecución implacable a los que eran fieles a Dios. También en esta ciudad se había pervertido la mirada y la posición religiosa frente a este tema. Eh, en esta ciudad, al igual que hoy, Satanás usó 2 tácticas favoritas, la persecución y la seducción. La oposición, por una parte, y por otro lado, un ecumenismo malentendido en el sentido de ponerse de acuerdo a través de rituales y no de consignas relacionadas con las escrituras. Por otro lado, sin embargo, había una de las iglesias cristianas más fuertes de la antigüedad que se estima que había llegado a tener cerca de 50.000 miembros. Es por eso que Pablo visitó la ciudad de Éfeso en el final de su segundo viaje misionero, alrededor del año 52 después de Cristo. Su tercer viaje permaneció durante 3 años en esta ciudad.
imagínate, 50.000 miembros a quien debía atender, socorrer, provocar un avivamiento. Pues las personas que escucharon el Evangelio y se volvieran a Cristo, ellos fueron confesando públicamente sus malas acciones y rompieron por completo con el ocultismo, quedando sus libros quemando en este sentido los libros de magia, los libros idólatras, y así que el Evangelio se extendió desde allí por toda Asia Menor. Eso fue muy importante lo que se originó en Éfeso. Durante su primer encarcelamiento en Roma, Pablo escribió la carta a los Efesios, dando gracias a Dios por el profundo amor que había en la iglesia. Timoteo fue enviado para ser el pastor de la iglesia, como, como un futuro apóstol. Más tarde el apóstol Juan fue pastor de esta iglesia también. Ahora, después de casi 50 años desde la fundación de la iglesia, que tenía una doctrina sana, Jesús envía una carta a la misma a través de el apóstol Juan, mostrando que ella permanecía fiel a la doctrina, pero que se había enfriado en su primer amor. Y esto es también porque se había puesto corrupción en ella. Jesús se presenta a la iglesia. La carta se envió al ángel de la iglesia, o sea, a los mensajeros. O sea, el mensaje para la iglesia fue claro. Si bien hay varias interpretaciones acerca de quién sería este ángel, la interpretación más coherente y bíblica e histórica es que este ángel, este mensajero, era el pastor de la iglesia. El Señor se presenta a la iglesia de Éfeso como el único que tiene la autoridad ante toda la iglesia. Juan dice que él tiene las 7 estrellas en su mano derecha. La primera identificación de Jesús que se ofrece a la iglesia es significativa. Jesús no solo está presente, sino que también sostiene la iglesia en su mano imponente y omnipotente y protectora, porque no solo es su encargado, sino también quien ejecuta una acción de custodia. El verbo tener, kratein, significa sostener con firmeza, tener totalmente dentro de las manos. Significa decir que Jesús tiene el poder, la autoridad final para proteger a sus siervos y que nadie puede arrebatarlo de sus manos. Esta primera imagen es importante para despertar en nosotros una certeza de tipo fundamental, el cuidado de no cambiar nuestra dependencia del Señor, confiando plenamente en nuestra propia capacidad personal y, en este caso, también en determinadas personas, como muchas veces, si no ponemos nuestra capacidad personal, ponemos nuestra capacidad en una persona que ejerce cierto liderazgo. Pero el Señor nos llama a que tú y yo nos podamos poner en Él. Jesús se presenta como aquel que está presente y operante en medio de la iglesia. Él es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros representan a la iglesia a través de la historia de la iglesia. El Señor Jesucristo está presente en la iglesia dándoles protección y aliento con estos candeleros de oro que ya leímos en Isaías 11, que tenían un espíritu, ¿cierto? Cada uno de ellos, que son los espíritus del Señor. El Señor Jesucristo está presente en la iglesia dándole la protección que necesita. Él camina en medio de la iglesia para estimular, reprender y llamar al arrepentimiento. Lo que te estoy diciendo y lo que trato de hacer mucho énfasis es que el mensaje de Jesucristo hacia la iglesia es de arrepentimiento. Es la iglesia la que debe proceder al arrepentimiento. La presencia manifiesta de Cristo vivo en medio de la iglesia es la mayor necesidad que tiene el pueblo de Dios y debe arrepentirse. No es un mensaje para el mundo,
es un mensaje para cada uno de los que nos autodenominamos cristianos. Jesús comienza también presentando su mensaje y elogia a la iglesia por todas las virtudes que ella tenía. Jesús también está investigando su iglesia. Él dice, yo conozco tus obras, ¿cierto? En el verso 2 y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y que no lo son, y los has hallado mentirosos. Él dice, yo conozco tu conducta, sé todo sobre ti. Jesús nos conoce y tiene un profundo conocimiento acerca de nosotros. Él escudriña nuestro corazón y sabe quiénes somos. A Él no lo podemos engañar. Lo que hacemos, lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, lo que estamos pasando y dónde estamos. No hay ninguna circunstancia en nuestra vida que pueda escapar al escudriñamiento de nuestro Señor. Él conoce nuestras obras. Si bien es cierto, seremos juzgados por las obras, el Señor nos regala a través de su gracia la salvación. Pero ¿a quién debe ver el Espíritu Divino para el sellamiento de nosotros? Es las obras de Cristo en nosotros. Es por eso que tú y yo debemos buscar al Salvador. Y esto es lo más importante. Por eso no podemos perder el primer amor. Nada escapa a los ojos del Señor Jesús. Podemos en apariencia demostrar una bondad, una amabilidad, pero el Señor no mira lo exterior, no mira lo superficial. Él puede entrar en la profundidad de nuestro corazón. Al mismo tiempo, eso también trae un consuelo para nosotros, los seres humanos, pues no valoramos muchas veces y despreciamos a las personas y despreciamos en este sentido. Jesús destaca tres grandes virtudes de la iglesia de Éfeso, dignas de ser imitadas por cada uno de nosotros. Primero, era una iglesia fiel en la doctrina, ¿cierto? Dice que ellos también hallaban mentirosos a los que hacían el mal y a aquellos que decían ser apóstoles y se daban cuenta de su falsedad. Aunque asediada por persecución y atada por constantes, atacada por lo general por constantes herejías, esta iglesia se mantuvo firme en el mensaje de Dios, en la palabra del Señor Jesucristo, contra todas las olas y novedades que surgieron. Recuerda que siempre en Éfeso, y así como en todo lugar, la iglesia enfrentaba a falsos maestros que se decían ser apóstoles, enseñando a la iglesia herejías perniciosas. Eso lo presenta segunda de Timoteo 4, principalmente los versos 3 y 4. Ella tenía un discernimiento espiritual y no toleraba aquellos puntos de vista que eran herejes y que tampoco toleraba el pecado moral. El verdadero amor por Cristo y su pueblo requiere esa concentración y esa firmeza, podríamos decir. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, les dice el Señor, prácticas que tenían que ver con una mala interpretación de las sagradas escrituras. Y es ahí donde ellos daban claridad al culto verdadero. Por otra parte, Pérgamo albergaba a personas que formaban parte de ese grupo. Los nicolaitas fueron con toda probabilidad un grupo de cristianos que buscaba la acomodación en la vida social y religiosa del Imperio Romano, para no ser excluidos de muchas de las funciones sociales. Ellos crearon una nueva versión del cristianismo, predicando un evangelio liberal,
sin requisitos en este sentido y sin mirar los preceptos del Señor. Buscaban una vida fácil y cómoda, porque querían disfrutar de lo mejor de la iglesia, pero también querían disfrutar de lo mejor del mundo. Vivían una vida de indulgencia desenfrenada. Era un grupo que se dedicaba a la adoración disimulada de los ídolos y a la fornicación, practicando una especie de amor libre. Ellos estimulaban la inmoralidad al incentivar a los fieles a comer de las comidas sacrificadas a los ídolos, por ejemplo, y enseñaban que el sexo antes también, que fuera, digamos, de una relación eh, matrimonial, una relación de pareja, podía darse. O sea, vivían en situaciones de orgía, en situaciones orgiásticas. Es por ello que muchas veces nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, cristianos que atesoramos el evangelio, iglesias evangélicas, necesitamos escuchar este mensaje. Muchos buscan experiencias, pero no buscan a la verdad. Y la verdad es una persona, y es la persona de Jesucristo. Muchos no quieren pensar, solo quieren sentir, no quieren doctrina, quieren vivir experiencias, quieren novedades, tener sueños, visiones y situaciones mágicas o místicas, pero son incapaces de guiarse por la escritura. No quieren estudiar la palabra, quieren escuchar quizás testimonios que pueden impactar a las personas. En muchos púlpitos hoy día en el mundo cristiano evangélico, en el mundo cristiano protestante, vemos ese tipo de situaciones. Y nos está ocurriendo. En los púlpitos se predica otro evangelio. Hemos mencionado entre ellos, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad material, un evangelio de la liberación, el evangelio de la sanación, pero no se predica a Cristo, no se predica a la persona de Jesucristo que conduce a la santificación y al arrepentimiento de la iglesia, que es el mensaje finalmente de el libro de Apocalipsis. La iglesia era una iglesia involucrada con la obra de Dios. La iglesia de Éfeso no solo era teórica, ella actuaba. Jesús dijo, yo sé todo lo que has hecho en el capítulo 2 verso 2, o sea, conozco tus obras. Es por eso que es importante nosotros mirar. Y también señala que no ha desmayado. Pero también Jesús reprende y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando se sustituye el amor a Jesús por la ortodoxia, por la liturgia o por el trabajo, incluso creyendo que estamos trabajando para el Señor, perdemos el objetivo, perdemos la claridad. Muchas personas hoy están con esta actitud en las iglesias cristianas. Quieren trabajar, trabajar, trabajar. Un poco lo que le pasaba al hermano mayor del hijo pródigo, que estaba en la casa del padre, pero no pasaba nunca en la casa del padre porque quería trabajar, trabajar, a pesar de haber recibido la herencia también como su hermano menor, él no era capaz de estar en la presencia del padre y prefería estar fuera. A muchos de los cristianos les pasa eso. Prefieren trabajar y son unos trabajólicos dentro de las congregaciones y no son capaces de vivir el Evangelio y disfrutar y ejercer desde el testimonio la mirada de cómo el Señor va alimentando y hace crecer la iglesia. Hemos sido majaderos también con repetir el versículo que nos dice claramente, es el Señor quien iba añadiendo cada día a quienes iban recibiendo
la salvación. Tengo contra ti que has dejado el primer amor, dejado el amor incluso en el celo religioso, dejado el amor incluso sustituyendo a Jesús por luchar por el Evangelio, por luchar por una doctrina, por pelearnos con otros creyendo dar la lucha por Jesucristo. Y Jesucristo no necesita que tú y yo luchemos por Él. El Señor nos invita a reposar en Él, reposar en Cristo. El reposo debe ser en Cristo. El Señor nos llama a descansar en Él. El Señor nos llama a rendirnos en Él, porque no es con espada, ni con fuerza, ni con ejército, sino que será con el Espíritu de Dios que venceremos las luchas. El Señor nos da claridad de este tema. Así que vuélvete a tu primer amor. Deja ese celo religioso equivocado. Deja ese escudriñamiento que haces hacia otros y no a nosotros mismos. Estamos mirando muchas veces a aquel que tiene una pequeña paja en su ojo y no estamos mirando la viga que tenemos cada uno de nosotros. Recuerda, por tanto, nos dice el Señor, para darnos una nueva oportunidad como iglesia a un nuevo comienzo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. En el capítulo 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a tu primer amor. Una advertencia solemne. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Jesús hace una gloriosa promesa a esta iglesia. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor te guíe y te dé la paz, la tranquilidad, y que te invite a retomar la mirada que pusiste primeramente en Jesucristo. Que no sean las otras situaciones que están dentro de la iglesia, que no sean los medios que te estén absorbiendo para desatender el fin que es Jesucristo. Vuelve a tu primer amor. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.